Bueno, antes de nada, agradecer a la Fundación Biodiversidad y al Ministerio la invitación y además el que nos hayan situado con el propio Ministerio y la Xunta de Galicia, con la cual colaboramos habitualmente, que luego contaremos algunos de los retos que hay, pero no voy a aprovechar para recordar en la pregunta anterior que dijimos, sensibilidad. Si no tenemos sensibilidad, pues no va a haber política. Segundo, política. Y tercero, orden estratégico. Es internacional, hay un montón de organismos de Naciones Unidas y tal, es muy complicado ya cómo coordinar todas esas actuaciones para que haya una estrategia coherente externa. Y luego tenemos la europea, Copenhague, conectada con la de fuera. Entonces, ver todo eso es difícil. Contestar con una sola cuestión simple a una cuestión bastante compleja posiblemente no nos aclara bien. Entonces, para poder actuar en el eje conservacionista en el mar, ella lo ha explicado ahora muy bien, pensar que lo primero es control de los efluentes, por lo tanto, y muchos vienen de la tierra. Por lo tanto, habría que actuar controlando, cosa que no está, depende de qué zona del mundo estemos hablando, o del eje norte-sur, cómo controlar, no contaminar, que la actividad humana sea sostenible y no contamine, porque si no lo que estamos diciendo es mentira y no tiene ningún sentido. Por lo tanto, autoengañarnos en nuestra condición humana sobre el hábitat que vivimos, pues no tiene sentido. Entonces, controlar esas efluentes, esas emisiones, es una primera cuestión. Una, que si no se me va el tiempo. Pues esa sería la primera, porque si no prevenimos ya me dirás. Pablo, ¿cuál sería para ti? Voy a decir una, y una en la que vamos a actuar urgentemente, siempre teniendo en cuenta que lo que no podemos hacer es abandonar lo que solo hemos iniciado, en temas de declaración de espacios, de estrategia marina de la que hablaba. Pero si tuviera que decir una como ejemplo de actuación urgente y que está por hacer y que tenemos proyectado acometer, me quedaría con algo en lo que en los últimos años no ha sido posible avanzar tanto, que es la protección de especies. En España estamos insistiendo en que calculamos que el 50% de la biodiversidad marina de toda Europa está en España. No basta con decirlo, habrá que ser consecuentes y, por tanto, lo que nos planteamos ahora con urgencia es establecer una serie de planes y estrategias para proteger determinadas especies valiosas, que requieren mucha protección y en la que no podemos esperar más. Hablo de un plan para la orca en el estrecho, hablo de una estrategia en la que se viene trabajando hace tiempo de protección de tortugas marinas, hablo de la pardela balear. Bueno, ese sería quizá el gran reto ahora mismo a corto plazo, proteger especies singulares que requieren protección en España. ¿Algún horizonte en el a corto plazo que nos pueda dar algún pues año? Todavía no. Los ejemplos que he dado nos los planteamos este gobierno dentro de esta legislatura, aprobar ese plan de la orca, la estrategia, que es algo más acabado y más elaborado, pero en la que se viene trabajando de la tortuga, incluso alguna de las de pardela. Estamos sí, hablando. Preguntaba sobre todo por lo de la orca, si había algún año, bueno, entiendo que no. 2015. Hablo de cosas reales, inmediatas y trabajadas. Perfecto. Y Paloma. Bueno, yo hablo de mi libro, represento a Galicia. El Centro Tecnológico del Mar está tremendamente vinculado al mundo del mar, de la industria pesquera de Galicia. Esta industria pues acoge más o menos a unas 100.000 personas con empleos directos y lógicamente tiene una repercusión muy importante sobre el Producto Interior Bruto de Galicia y consecuentemente de España. El mayor reto de ahora y de siempre que tenemos en Galicia, y mucho más desde el Centro Tecnológico del Mar, es hacer la pesca sostenible. Es importante preservar las especies, es importante conservarlas. Me remito a una frase de un oceanógrafo famoso que dice que la tierra no es nuestra, nos la han dejado nuestros padres para que se la cedamos a nuestros hijos. Ese es nuestro fin, que las pesquerías sean sostenibles, pero no nos podemos olvidar que esta sostenibilidad tiene que ir acompañada de una sostenibilidad económica, si no, no habría manera, y de una sostenibilidad social, porque de la misma manera que tratamos de preservar las especies objeto de pesca, es importante conservar la masa social de nuestros pueblos de la costa y de las personas que viven de ella.
Por último, de las preguntas generales, no sé si nos podéis destacar cada uno una iniciativa que queráis decirnos, puede ser tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bien porque consideráis que España debería hacer algo similar, o bien porque España ha sido ejemplo en alguna iniciativa de cara a la conservación del medio marino. Yo conectaría con lo que ya ha dicho, que es algo muy importante, ¿no? O sea, si perdiéramos desde cualquier punto de vista la posición de Galicia en relación con su recurso natural, con los pescadores, etcétera, pues sería desastroso. Por tanto, hay una política ahora en marcha europea que va a tratar de hacer eso sostenible. No muy fácil, porque los sectores tradicionales son muy resistentes a los cambios, y eso significa hacer un cambio, por ejemplo, del uso de la energía. Entonces, habría que tratar de impulsar el uso del gas. Estamos, digamos, impulsando con la Xunta de Galicia para que eso, que no es fácil porque lleva tiempo, etcétera, pero que es una política europea bien clara. O sea, si consiguiéramos hacer sostenible en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido económico, en el sentido energético, en el sentido de la explotación, aplicando el gas, que cumple una serie de requisitos que no pueden cumplir los fósiles, pues sería un enorme salto, ¿no? Por lo tanto, concentro ahí, o sea, habría más políticas europeas o internacionales, como pueden ser las autopistas, etcétera, que afecta a otros ámbitos, pero ese ámbito de que la pesca en España pueda sobrevivir por hacerla rentable y además sostenible en el sentido ecológico, pues nos parece muy importante. Muy bien. Como un ejemplo, como una iniciativa no por conocida, y aquí hablamos mucho de ella, pues no hay que dejar de resaltarla, Indemares, el Life Plus Indemares, en el que además trabajamos todos, el Ministerio como tal, la Fundación Biodiversidad como instrumento de canalización con la sociedad, y luego tercer sector, organizaciones no gubernamentales, todos somos socios de ese proyecto, y creo que es una iniciativa de éxito. Lo destaco porque ha sido una buena iniciativa que está a punto de culminar con la declaración de una amplia red de espacios protegidos que suponen un salto cualitativo en la protección de espacios en España, y también por la necesidad que tenemos de darle continuidad, ¿no? Y porque nuestra intención es que ese Life Plus del que tanto nos hemos beneficiado y se ha beneficiado la conservación del mar, ahora pretendemos que tenga una segunda parte con un nuevo proyecto con financiación también de la Unión Europea, con cofinanciación, en el que entendemos que es necesario profundizar y que no estará completada la obra hasta que tenga esa segunda parte en este nuevo proyecto. Y en otro sentido completamente diferente también sí me interesaría destacar, no son políticas nacionales, pero sí es por la propia naturaleza del mar y lo que es la conservación ambiental en el mar, la necesidad de la concertación internacional. Y en ese sentido, la iniciativa para la conservación del Ártico, que se está desarrollando ahora mismo en el marco del convenio OSPAR, creo que también marca un camino a seguir que es necesario que tengamos en cuenta y que podamos desarrollar más iniciativas en ese sentido de concertación entre diferentes países. Y por último, Paloma, no sé, te iba a preguntar por una iniciativa, tu valoración, y si luego nos quieres destacar otra iniciativa. En Francia, una iniciativa puesta en marcha por la Unión Europea, pero que se puso en marcha en Francia, los pescadores en tiempos en los que no podían faenar les pusieron a capturar plásticos. Me gustaría ver tu valoración y luego que nos digas un ejemplo de una iniciativa. Pues gracias, sí, Guardians of the Sea, en realidad es irlandesa, empezó en Irlanda la iniciativa. Nosotros de momento no tenemos, afortunadamente, necesidad de entrar en ese programa. Dos palabras para explicar en qué consiste. Pues personas excedentes del mundo de la pesca, bien porque se había agotado el caladero, porque se había reformado de alguna manera, se dedican a limpiar el mar. De momento en Galicia y reciben una retribución de la administración. De momento en Galicia, afortunadamente, estos programas se llevan a cabo de forma voluntaria. Los arrastreros, los barcos de arrastre que pescan enfrente de la costa, el caladero que llamamos, que se llama el caladero de Galicia,
Galicia tiene una plataforma muy pequeña, después hay un gran desnivel. Allí es donde operan los caladeros y entonces tenemos programas financiados por el Ministerio. Es un proyecto colectivo en el que estos barcos traen a tierra, bueno, pues toda la basura que entra en el aparejo. Esta basura se caracteriza y básicamente son redes, con el gran problema que supone lo que denominamos pesca fantasma, que es la pesca que sucede con redes abandonadas. Polispán, es impresionante la cantidad que viene, y tenemos muchísimo interés en las pilas por la cantidad de metales pesados y el tiempo que tardan en degradarse en el medio marino. Además de esto, que lo tenemos caracterizado, disponemos en los puertos contenedores apropiados para que después un gestor de residuos lo procese. Es impresionante lo que aparece. No le voy a echar toda la culpa a los pescadores, porque por las corrientes, ahí pasa la corriente del Duero, pero bueno, hay lavadoras, cocinas, bueno, unas microondas, no puede llegar un microondas aquí, pues sí, aparece. No sabemos si es consecuencia del tráfico marítimo del corredor de Finisterre, que pasa muy cerca, si es una corriente que viene del Duero y de otros ríos que va hacia arriba, o si es una cuestión de los barcos de pesca, pero sí que es impresionante lo que viene. De momento nosotros lo hacen voluntariamente el sector pesquero, ellos también quieren reconciliarse con la sociedad, están explotando recursos que son de todos, después nos los venden a nosotros mismos. Comentaban antes en el panel un chico coordinador de fundaciones, que muchas veces es importante ver el retorno de lo que invertimos al adquirir pescado. El pescado es un recurso público, es de todos nosotros, y bueno, todos nosotros contribuimos también a financiar unos técnicos que fiscalicen, que vean en qué estado están los caladeros para determinar los topes de pesca, y contribuimos también a financiar un sistema de inspección y control para que nadie sobrepase sus cupos y los caladeros continúen siendo sostenibles, y es un porcentaje que se acumula en el precio del pescado que me llamó antes la atención. Se puso el ejemplo de un filete de ternera asturiana, pero en el pescado pasa lo mismo. A veces el pescado, no solamente pagamos el pescado en sí mismo, sino que pagamos otros servicios que le prestamos nosotros mismos como sociedad a los pescadores, a la vez que le exigimos a ellos que conserven el recurso y el ecosistema que hemos puesto en sus manos. Luego ahora os voy a hacer una pregunta para cada uno y ya abriríamos el turno para las preguntas de la sala. Rafael, su fundación, bueno, la fundación de la que usted es secretario, tiene una gran actividad internacional. En su opinión, ¿cómo podrían las instituciones internacionales incentivar la conservación del medio marino? A veces es difícil, la cooperación sería una respuesta, pero hay una concreta y directa, ¿no? Hay un proyecto en este momento europeo que haría mejorar la seguridad y por lo tanto prevendría el tema de los siniestros, que es algo desastroso porque se produce, entonces afecta muchísimo al medio ambiente, a los ciudadanos, nos afecta desde todos los puntos de vista. Entonces, hay en marcha algunas políticas que van a tener un reto internacional, europeas en este caso de momento, para controlar el tráfico marítimo como se hace con el aéreo, merced a nuevas tecnologías. Entonces, el control de los accidentes creo que sería en este momento, o sea, hay un doble reto para el español, sería cooperar y que los avances que tenemos en Galicia, en toda España, en relación a esto nos sirva en nuestra relación, pero respecto a nuestra propia coherencia sería, como europeos, establecer sistemas que son ahora asequibles y que son posibles, que nos permitan dormir y vivir más tranquilos en relación a evitar los accidentes. Antes hablábamos de controlar los vertidos, otro es responder a ellos, pero otro es prevenirlos, evitar que haya accidente. Entonces, en este momento hay un proyecto que se llama Mona Lisa, porque se oirá hablar de él, aplica técnicas de otros sectores, como puede ser la aviación,
al control de la navegación y al control de la seguridad marítima, y eso sería un enorme reto, pero por lo tanto avanzar en ello, o sea, habrá miles de complicaciones como en el resto, con los organismos de Naciones Unidas, con las distintas competencias, los distintos intereses, que nosotros pueden estar en Grecia en un extremo que tiene una gran flota y el Reino Unido en otro, pero que en definitiva como ciudadanos, si es posible tener sistemas de mayor seguridad, de mayor protección, pues destruir es fácil, simplemente significa que alguien se equivoca en un momento determinado y destruye media costa. Si hay sistemas que nos permitan controlar, igual que se controla el tráfico terrestre o el tráfico aéreo, también el tráfico marítimo, no solo en los corredores, pues deberíamos impulsarlos. Paloma, ¿qué podría contarnos sobre el papel que han tenido que desarrollar o que han desarrollado las fundaciones para fomentar que los pescadores contribuyan a lo que es la conservación del medio marino? Bueno, la Fundación CEDMAR realmente fue creada es una fundación pública en la que participa la Xunta de Galicia y el Gobierno de España. Intervienen todos los ministerios, todas las administraciones vinculadas al mundo del mar, intervienen los centros de investigación estatales, el Oceanográfico e el Instituto de Investigaciones Marinas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las 3 universidades gallegas. CEDMAR se creó en el año 2001, cuando oí hablar de innovación y de desarrollo y de competitividad no era tan famoso como ahora, por decirlo en una frase gruesa, y desde entonces nos hemos preocupado pues en participar con todos los países realmente donde faena la flota gallega y española, en colaborar y en desarrollar legislación y desarrollar propuestas. Muchísimo más en Europa, lógicamente. Hemos participado, comentaba antes Pablo, la estrategia marítima. Para nosotros, pues claro que ha sido un hito, hemos trabajado mucho en ella. Y últimamente estamos trabajando mucho, apoyados por la comunidad, que así lo refleja en la nueva política pesquera común, en lo que es el enfoque ecosistémico de la pesca. En la determinación de la capacidad de pesca ya no solamente intervienen los científicos haciendo una resta entre lo que nace y lo que se muere, sino que intervienen también las organizaciones profesionales, intervienen también las ONGs, intervienen los grupos ecologistas. Ahora mismo hay capacidad técnica para saber cuáles son los lugares de freza de cada especie, cuáles son las épocas de freza, cuáles son las redes más favorables, qué sería para proteger la industria que comentaba antes del propio sector extractivo, las medidas que se puedan tomar que favorezcan a todos. Y entonces, haciendo una reunión de stakeholders, de actores, de todos los actores que participan en una pesquería, está sectorizada por regiones, la región del Mediterráneo, el sureste europeo, cada uno con sus caladeros, con sus problemas particulares. No es fácil, es más sencillo explicarlo que llevarlo a la práctica, pero sí que estamos convencidos y pensamos que ese es el camino y esa es la manera. Y por último, Saavedra, ¿en qué áreas de actuación de su dirección general cree que puede incentivarse la cooperación de las fundaciones? Y sobre todo, ¿con qué instrumentos o con qué fórmulas? Hombre, áreas de actuación, la declaración de espacios protegidos sería un área en la que puede tener cabida, pero yo una vez más destacaría la necesidad de fomentar que otras políticas, no la medioambiental, incorporen la dimensión medioambiental, y en eso las fundaciones pueden hacer de nexo de unión entre administración pública y sectores productivos. Primero, incluso de nexo entre diferentes áreas que no son medioambientales, es decir, el sector en sí, sea público o privado, pero además también con los sectores productivos, con las empresas privadas, que muchas veces son las propias empresas las que crean las fundaciones. Bueno, pues esas fundaciones pueden jugar ahí un papel muy importante. Desde aquí hacemos políticas y nosotros tomamos decisiones e implantamos una política determinada. Hemos ampliado sustancialmente ahora mismo, este último año, la superficie protegida. Eso en sí mismo está bien,
pero hace falta que nos creamos, que nos convenzamos como sociedad de que eso es bueno para el conjunto. Las fundaciones tienen, creo, un campo muy importante en convencer a otros sectores, a las empresas, al resto del tercer sector, de que esos espacios protegidos no van en su contra, sino que bien gestionados y con planes de gestión racionales podemos ganar todos, ¿no? Creo que ahí tenemos mucho que avanzar en potenciar el papel que pueden ejercer las fundaciones. Y luego divulgación. Nosotros siempre sostenemos que hacía referencia a cómo el medio ambiente terrestre estaba ya mucho más avanzado y ahora entraba en juego con más potencia también la protección del medio marino. Pero en el fondo tenemos un enorme desconocimiento sobre nuestro propio medio marino, sin salir de España, cosa que no ocurre con el medio ambiente terrestre. El medio ambiente terrestre tiene los problemas que tiene, pero no tenemos que descubrirlo. Ahí también, en temas de divulgar conocimiento, de concienciación, pues las administraciones, llegamos a donde llegamos y tenemos los límites que tenemos, no es nuestro fuerte, y sin embargo sí que nos podemos apoyar en el tercer sector en general, fundaciones en particular, para llegar a todos los ciudadanos y convencerles de la importancia y de la necesidad que tenemos de conservar nuestro mar. Me quedo también con lo de remar todos en la misma dirección, ¿no? No solo fundaciones o ministerios, sino también empresas. Es que en eso nos va y todo. La sociedad. Pues si os parece, ya abrimos el tiempo de preguntas para la sala. No sé si... Bueno, ¿tenéis las tarjetas o no hay ninguna...? María José Broncano, a nivel de España existen espacios protegidos terrestres con zonas costeras que no protegen sus espacios sumergidos. ¿Cómo se corrige hecho si sabemos que ambos están relacionados? ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio? Hombre, existen espacios protegidos terrestres, se ha comentado ya y es de sobra conocido. Tenemos la superficie terrestre protegida más amplia de toda Europa en porcentaje. Y en cambio en espacios marinos estábamos pues bueno, muy incipientes, hemos dado un salto importante y luego nos hemos encontrado, respecto a lo que creo que es el objeto específico de la pregunta, con cierta confusión en los espacios que comparten el elemento terrestre y marino en relación con la distribución de competencias. Lo primero ha sido clarificar cómo es la distribución de competencias en estos espacios para que el Estado autonómico, que es algo que bien gestionado pues está para ayudar al interés general, no se convierta en un obstáculo en este caso. Buena parte del trabajo que hemos desarrollado estos últimos años, además de declarar los nuevos espacios íntegramente marinos, ha sido el de delimitar bien qué espacios son terrestres y cuáles marinos. Y el espacio marítimo terrestre, porque hay una continuidad ecológica, pues ahí la ley ha arbitrado una solución que no estaba inicialmente, que es considerar que si se demuestra esa continuidad ecológica, ese espacio lo gestiona la comunidad autónoma en la medida en que es la competente sobre el espacio terrestre, y el Estado da un paso atrás en la medida en que comparte esa doble dimensión marítima terrestre y lo gestiona la comunidad autónoma. En otros casos, donde no se podía acreditar esa continuidad, se ha atribuido la gestión al Estado o incluso se han desgajado los espacios que formaban una unidad pero no se basaba en la continuidad ecológica con criterio científico, y se han separado de dos espacios para que cada uno gestione el suyo, siempre que eso fuera racional y no entorpeciera la protección. A partir de ahí, hombre, se están haciendo esfuerzos para proteger específicamente los ecosistemas litorales y costeros. Como políticas más recientes propias del gobierno al que yo represento, me gustaría, por ejemplo, poner sobre la mesa cómo en la reciente modificación de la Ley de Costas, que en otros aspectos ha sido controvertida, pero específicamente en materia de protección del medio marino se establece la necesidad de una serie de medidas de adaptación al cambio climático, y una primera consecuencia ya de esa reforma es que en 2015 en el presupuesto tenemos una partida de proyectos de adaptación al cambio climático, en su inmensa mayoría reservados específicamente al litoral. Eso supone potenciar la protección de espacios con esa especificidad de ser litorales, ¿no? Bien sean marinos, terrestres o marítimo-terrestres, pero en todo caso litorales o costeros. No sé si alguno más quiere responder. Las preguntas, pues como no están especificando a quién se la hacen, bueno, va dirigida para todos, si no paso con la siguiente. Antes se habló del avance en la comunicación, el ejemplo que daban de caza y oso. ¿Cómo pueden incrementarse las sinergias en conservación y en temas de pesca gracias a las fundaciones?
Bueno, No. La Fundación CEDMAR en este caso es una fundación pública, solamente pues tiene 17 patrones y únicamente es privado la Asociación Nacional de Conserveros, o sea que bueno, hace un trabajo más de, llamaría yo, de oficina de transferencia de tecnología, trata de aplicar las investigaciones que hay específicas en materia que pueden ser interesantes para el mundo del mar, en materia de energía, en materia ambiental, en materia socioeconómica y aplicarlas al sector del mar de Galicia, de España, de Europa y del mundo. Trabajamos prácticamente en todo el mundo, haciendo un poco lo que comentaba antes Rafael. Retorno al principio de la intervención en el que comentaba que la conferencia de Río había sido un antes y un después en la apreciación de la ecología y del medio ambiente y de la sostenibilidad, y es difícil de aplicar porque en muchas zonas del mundo quizá es mucho más importante que cuidar el medio ambiente, es comer y vivir. A las personas, antes de sugerirles o de decirles que se debe controlar el medio ambiente, pues si no tienen una expectativa de vida y no tienen forma de abastecerse y de satisfacer sus necesidades primarias, esto no lo entienden. El papel nuestro también engloba esto, ¿no? Engloba, bueno, pues subsistencia de acuicultura a pequeña escala, explotación, gestión de caladeros, pesca artesanal, cuestiones que nosotros en España, en Europa, en Galicia tenemos desarrolladas, sabemos hacer y tratamos de, no de obligarlos, porque eso no, ni se puede, ni se debe, ni se quiere, sino de explicárselas y de darles una expectativa de futuro para que una vez que ellos lo entiendan se vean con la obligación de conservar y preservar el medio ambiente. Refiriéndonos ya a asuntos más concretos aquí, a mí me gustaría, pues siguiendo un poco el argumento de Pablo, al decretarse parques naturales y zonas de reserva, tiene un componente muy importante científico. En el caso del Parque Natural de las Illas Atlánticas de Galicia, es un laboratorio natural en el que se puede estudiar de forma en directo el desarrollo biológico y cuál es el seguimiento de las poblaciones desarrolladas libremente, pero en el momento que se decretaron los parques naturales había un contingente de personas que llevaban viviendo de la pesca en los parques naturales muchos años, una pesquería tradicional con artes tradicionales y contingentada, por supuesto, y al declarar estas islas parques naturales se conservó también este tipo de pesquería, evidentemente debidamente contingentada, debidamente regulada, porque no quiero yo tampoco pecar de extremismos y muchas veces al preservar los entornos naturales, estas personas que tradicionalmente llevaban ejerciendo su profesión y su actividad en esta zona tienen el mismo derecho que cualquier otra especie a continuar viviendo allí, siempre si viviendo, practicando ellos su pesquería, estas islas fueron susceptibles de declararse parque natural. Entendíamos que no había ningún motivo para prohibirles que siguiesen pescando. Lo peleamos, lo ganamos y ahí están y esperamos que por mucho tiempo. ¿Qué papel pueden jugar las fundaciones en el desarrollo de nuevas actividades económicas sostenibles en el medio marino? Y si nos pueden dar algún ejemplo de éxito, pregunta alguien de la sala. Bueno, acabo de decir. Ya. Me anticipé. No, pero bueno, nuevas actividades, no sé si nos puedes concretar alguna más. Bueno, nosotros el fin fundacional de la Fundación CEDMAR es mejorar la calidad y la sostenibilidad del medio marino y de las personas que viven en él. En eso basamos nuestro trabajo. El papel que pueden desempeñar, bueno, pues me sumo al papel que se comentó, por decir alguno más específico, al papel que se comentó en el panel anterior,
quizá pues habría que incidir mucho, incidimos, pero quizá más en la divulgación y en el conocimiento del mundo científico, del trabajo que se hace, para qué son, pues comentaba antes Pablo, que tiene una importancia tremenda, pues el hacer unas normas interdisciplinares, interinstitucionales, enfocadas a un punto, a un aspecto determinado, quizá es nuestra obligación pues difundirlas y divulgarlas para que la sociedad tenga conocimiento y pueda implicarse en las metas que se pretenden lograr. Y antes, al principio, hablábamos de las joyas marinas que por fin España ha protegido, y en la sala preguntan qué porcentaje de superficie protegida marina tiene ahora mismo España, bajo qué figuras de protección, cuál es el objetivo en cuanto a protección de áreas y cómo pueden colaborar las fundaciones en esta senda. Un montón de preguntas en una. Vamos a ver, la superficie protegida ahora mismo se sitúa o está a punto de situarse cuando culminemos de verdad el proyecto Indemares, que espero que sea cuestión de muy poquito tiempo, en el 8%. El 8% comparado con el 27% terrestre, me parece que estamos, puede parecer poco, pero hay que tener en cuenta que hace 3 años estábamos en menos del 1%, con lo cual el salto al que aludías al principio de este panel es real y se ilustra bien con ese gran cambio, ¿no? De menos del 1 hemos pasado al 8% de superficie protegida. Tiene un gran impulso en relación a qué tipos de áreas o qué figuras la red Natura marina o la red Natura, que es esa red ecológica gestionada, coordinada, integrada que puso en marcha hace ya más de 20 años la Unión Europea. Bajo su impulso es como se han creado la mayoría de espacios protegidos, espacios técnicamente se conocen como zonas especiales de conservación, que primero son lugares de importancia comunitaria. Bueno, lo importante es que identificamos en todos nuestros mares, igual que en tierra, determinadas zonas, espacios que bien por las especies presentes en ellos o bien por los hábitats, pues merecen una especial protección a ojos de la Unión Europea, y vamos declarando esos espacios. No solo declaramos espacios, como también decía, sino que ahora hace falta que se gestionen adecuadamente. Pintar mapas ha sido laborioso, tampoco es fácil pintar planos sobre el mar, pero ese no es el objetivo final es que eso sirva para que haya una buena gestión ambiental. Una gestión ambiental en la red Natura no al modo de un parque nacional o de otros espacios en los que se intensifica especialmente la protección frente a los usos y actividades humanas. Lo que pretendemos en estos espacios de red Natura es que se compatibilicen las actividades humanas. Tenemos un ejemplo incluso en un parque nacional que se acaba de hacer referencia de las Islas Atlánticas, mucho más en otros espacios en los que no tienen la figura de parque nacional. Simplemente es necesario que todas las actividades humanas tengan en cuenta que el mundo que recibimos debemos legarlo a las generaciones futuras, al menos como nos lo hemos encontrado, sino mejor, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Gestionándolos adecuadamente, no prohibiendo toda actividad, sino asegurándonos de que cada actividad que se realiza tiene unos criterios de sostenibilidad en los que se comprueba que los recursos no se van a agotar, etc. No son las únicas fórmulas de la red Natura, tenemos también la figura de las reservas marinas. Las reservas marinas tienen una naturaleza y un origen pesquero. Se trata de garantizar que en determinados espacios amenazados se va a garantizar la subsistencia y el que se recuperen los recursos pesqueros, de tal manera que la pesca se hace con un criterio sostenible. Se pesca aquello que no va a esquilmar los recursos, sino que va a permitir sostener la actividad en el futuro. Pero el componente ambiental de esa figura inicialmente pesquera es indudable. Creamos verdaderos santuarios en los que la experiencia ha sido muy buena en cuanto hemos aumentado notablemente esos caladeros, se han recuperado bien las especies y por tanto son espacios ambientales, no solo pesqueros, de primer orden. En ocasiones determinadas el espacio en sí será un auténtico espacio natural protegido al uso como lo puede ser un parque nacional, y esta es la legislatura en la que tenemos, además de los marítimo terrestres con los que contamos ya, el espacio de Cabrera por una parte en Baleares y de Illas Atlánticas en Galicia, estamos impulsando también, de momento es incipiente y no es algo que esté realizado en este momento,
pero se está explorando la posibilidad de crear un parque nacional íntegramente marino por primera vez, con lo cual también contribuiríamos a completar, no solo en cantidad, sino también en variedad y en diversidad de espacios y de características, nuestra red de espacios protegidos. Y había una última pregunta que... Sí, el papel de las fundaciones. El papel de las fundaciones. Yo creo que lo hemos comentado, pero le doy la palabra a Rafael para no monopolizar. Sí, a ver, si siempre es difícil, digamos, la comunicación de las administraciones públicas con la sociedad civil, pues hay que echar la imaginación para ver si hay voluntad por parte de las administraciones públicas, pues y por la sociedad civil, sensibilidad. Un instrumento son las fundaciones, son el tercer sector, o sea, es uno de los elementos, una de las cuestiones que deberían poder resolverse. Para lo cual, el anuncio por parte de la ministra de que va a haber esa comunicación con las fundaciones me parece claramente positivo, porque si ya no funciona, digamos, la correa entre la administración y las fundaciones, pues es difícil que las fundaciones puedan hacer ese papel. Por tanto, si esa voluntad es coincidente, lo cual no evita que haya críticas, que todo no se vea tan pacíficamente como nosotros estamos demostrando, porque de momento no ha surgido ese debate, pero es que también ese debate es positivo. La administración necesita saber que hay distintas voces, distintas opiniones, es que si no, pues no hay, en fin. Por lo tanto, yo creo que ese es un elemento muy importante, y todas las fundaciones aquí presentes y las ausentes, pues están en su ADN hacer eso, ¿no? O sea, no se puede proteger ni al oso, ni a los peces, ni a nada, sin hacer esa vía de comunicación entre los ciudadanos para que sepan qué es lo que se está haciendo y cómo se protege y qué cosas hay que corregir, y entre las administraciones. Ese es un papel fundamental de las ONGs, del tercer sector y de todos nosotros. Bueno, me decían antes que vamos a ver si vamos acabando, porque ya están los ponentes de la siguiente mesa esperando, pero me gustaría hacer la última pregunta. Antes hablábamos de qué porcentaje de superficie protegida marina y lo comparaba con la terrestre. Me gustaría ver un poco la parte económica, aunque sea aproximadamente, para ver si realmente se debería incrementar la inversión en conservación marina y cómo estamos en comparación con la terrestre. Pues necesitamos aumentar la inversión en protección marina, efectivamente. Cada paso que vamos dando va creando unas necesidades para el futuro también, afortunadamente, porque son necesidades que necesita la conservación del mar. Más que hablar de inversiones al uso tal como las conocemos, lo que hace falta sobre todo es de identificar fuentes de recursos que deban servir a esa finalidad para emplear. No se trata de aumentar las cantidades, que también puede ser, pero sobre todo se trata de hacer una buena planificación y una buena identificación de necesidades y de recursos disponibles. En este sentido, creo que es una gran noticia para el conjunto del medio marino en general que el Fondo Europeo tradicionalmente pesquero ahora tenga una clara orientación también ambiental y ha pasado a llamarse Fondo Europeo del Mar y la Pesca. Se trata de ver qué políticas son comunes a ese tipo de recursos para emplearlos adecuadamente, sin necesidad de aumentar las partidas destinadas nacionalmente a la protección del medio ambiente marino. Sin embargo, ya hay una ventaja y se va a sacar un importante rendimiento de este Fondo Europeo Marino y Pesquero, que no solo no se va a hacer a costa de la pesca, al revés, los pescadores van a tener esa ayuda para dar el tono y la dimensión ambiental a sus políticas, con lo cual hay un beneficio mutuo. Por tanto, cuantificar las necesidades de inversión a mí me parece prematuro y que además desvía un poco el objeto del debate, que debe ser cómo utilizar bien los recursos de los que tenemos. He puesto el FEMP, el Fondo Europeo Marino y de la Pesca, como ejemplo, pero valdría también para otras cofinanciaciones de la Unión Europea o para las propias inversiones en sectores productivos en el mar, si estoy diciendo que esos sectores productivos son los que deben incorporar la dimensión ambiental. Inversiones sí, pero sobre todo aprovechar mejor los recursos. Perfecto, bueno, pues ya damos por concluido este tercer panel.